Los animales han demostrado, una y otra vez, que son mucho más inteligentes y perceptivos de lo que solemos imaginar. A lo largo de la historia, han surgido relatos sorprendentes de perros que han recorrido kilómetros para reencontrarse con sus dueños, elefantes que nunca olvidan a quienes los han tratado con bondad. E incluso cuervos que dejan regalos a las personas que los alimentan. Pero hay historias que van más allá de lo que podríamos esperar, historias que desafían nuestra comprensión de los lazos entre humanos y animales, y que nos hacen preguntarnos si realmente somos tan diferentes. Hoy conocerás una de esas historias, un relato que ocurrió en alta mar y que dejó a sus protagonistas con una certeza inquebrantable: la gratitud no es exclusiva de los humanos. Todo comenzó cuando un grupo de biólogos marinos navegaba en una expedición rutinaria, explorando las aguas en busca de vida silvestre. En medio del inmenso azul del océano, donde la tranquilidad suele ser interrumpida solo por el sonido de las olas y el canto lejano de las gaviotas, algo inesperado sucedió. Un delfín apareció cerca de su embarcación, pero no era un encuentro cualquiera. Desde el primer momento, se notaba que algo no estaba bien. El animal nadaba de manera errática, como si intentara llamar la atención de los humanos a bordo. Al observarlo más de cerca, se dieron cuenta de que su piel estaba infestada de parásitos y que presentaba heridas visibles. En ese instante, comprendieron que aquel delfín no estaba ahí por casualidad, parecía estar pidiendo ayuda. Lo que ocurrió después fue un acto de compasión y respeto por la vida, un gesto que los científicos realizaron sin esperar nada a cambio. Sin embargo, el océano nunca olvida, y la naturaleza siempre encuentra formas misteriosas de devolver los favores. Lo que aquellos rescatistas jamás imaginaron es que, tiempo después, aquel mismo delfín volvería a cruzarse en su camino. Pero esta vez, no sería él quien necesitara ayuda, sino ellos. Una feroz tormenta los tomaría por sorpresa, dejándolos a la deriva en un océano despiadado, donde cada ola parecía más alta que la anterior y cada minuto se convertía en una lucha por la supervivencia. Cuando todo parecía perdido, cuando la desesperación amenazaba con apoderarse de ellos, una figura emergió de entre las sombras del mar. Era él. El mismo delfín al que habían salvado. Pero esta vez, era él quien venía a salvarlos a ellos. ¿Fue simple casualidad? ¿O los delfines realmente son capaces de recordar y devolver los favores? Quédate hasta el final de este video para descubrir esta increíble historia de valentía, instinto y supervivencia, una prueba más de que la naturaleza aún guarda secretos que apenas comenzamos a comprender. Todo comenzó en una tranquila tarde en alta mar, cuando un equipo de biólogos marinos emprendió una nueva expedición en busca de vida silvestre. Su embarcación avanzaba suavemente sobre las aguas cristalinas, mientras los científicos escaneaban el horizonte en busca de alguna señal de actividad marina. Equipados con cámaras, redes de monitoreo y una profunda pasión por el océano, estaban preparados para registrar cualquier hallazgo interesante. Sin embargo, lo que encontraron aquella vez no fue un simple avistamiento para documentar. A lo lejos, un movimiento inusual rompió la serenidad del agua. Algo nadaba cerca de la embarcación, no con la elegancia juguetona de un delfín en su estado normal, sino con movimientos erráticos, como si estuviera luchando contra una incomodidad invisible. Cuando el animal se acercó lo suficiente, los biólogos se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Su piel estaba plagada de parásitos adheridos a su cuerpo, formando una capa irregular y enfermiza sobre su brillante piel gris. Se movía con dificultad, y de vez en cuando salía a la superficie, emitiendo sonidos agudos, casi como si intentara comunicarse con ellos, como si supiera que aquella embarcación estaba tripulada por quienes podían ayudarlo. Sin perder tiempo, los expertos pusieron en marcha un plan de acción. Con extremo cuidado y un profundo respeto por la criatura, utilizaron sus herramientas para retirar los parásitos uno por uno, asegurándose de no lastimarlo. Cada pequeño gesto era crucial, cada movimiento debía ser preciso. Mientras trabajaban, el delfín permanecía sorprendentemente quieto,
como si comprendiera que aquello era por su bienestar. Pasaron varios minutos, que parecieron eternos bajo la tensión del momento, hasta que finalmente lograron limpiar su piel de las molestas criaturas y tratar las pequeñas heridas que habían dejado. El alivio fue inmediato. La criatura movió sus aletas con mayor soltura, respiró profundamente y, por primera vez en un largo rato, se sumergió con energía renovada. Pero justo cuando creyeron que el encuentro había terminado, el delfín hizo algo inesperado. En lugar de alejarse de inmediato, comenzó a nadar en círculos alrededor del barco, emitiendo sonidos suaves, casi musicales. Giraba una y otra vez, como si estuviera expresando su gratitud antes de perderse nuevamente en la inmensidad del océano. Días después de aquel inesperado encuentro con el delfín, la tripulación emprendió una nueva expedición, sin imaginar que el destino aún les tenía preparada una prueba aún más desafiante. El océano estaba en calma cuando zarparon, con el cielo despejado y una brisa que apenas mecía las velas. Pero como suele ocurrir en alta mar, la naturaleza es impredecible, y en cuestión de horas, todo cambió. El viento comenzó a soplar con una intensidad inquietante, las nubes oscurecieron el horizonte y la temperatura descendió bruscamente. Lo que al principio parecía un simple cambio climático pronto se convirtió en una tormenta devastadora. El cielo se partió en dos con relámpagos cegadores, mientras el trueno resonaba como el rugido de una bestia descomunal. Las olas, que antes eran suaves y apacibles, se transformaron en muros de agua que golpeaban la embarcación sin piedad, haciendo crujir su estructura como si estuviera a punto de ser devorada por el océano. Los tripulantes hicieron todo lo posible por mantener el control. Ajustaron las velas, intentaron redirigir el rumbo y trabajaron juntos para evitar lo peor, pero la furia del mar no tenía intención de dar tregua. La tormenta, implacable y voraz, arreció con una violencia incontrolable. Una ola descomunal se alzó sobre ellos como un gigante de agua y, en un solo instante, todo se vino abajo. El barco no resistió. Con un crujido ensordecedor, la embarcación se partió en varias secciones, esparciendo escombros y equipo por la superficie del agua. El impacto lanzó a la tripulación al mar, sumergiéndolos en un caos absoluto. El agua helada los envolvió como un abrazo de acero, dificultando cada movimiento. Las corrientes los arrastraban en diferentes direcciones, y el rugido de la tormenta ahogaba sus gritos de auxilio. Atrapados en la inmensidad del océano, sin nada a que aferrarse más que los restos flotantes del barco, la desesperación comenzó a apoderarse de ellos. Sus fuerzas se agotaban rápidamente y, con cada ola que los golpeaba, la esperanza de sobrevivir se hacía más pequeña. Algunos intentaban mantenerse juntos, mientras otros luchaban por no ser arrastrados a las profundidades. La incertidumbre pesaba tanto como el agua que llenaba sus pulmones. Y entonces, cuando todo parecía perdido, algo increíble sucedió. Desde la penumbra del océano embravecido, emergió una figura inesperada. Un destello plateado surcó las aguas turbulentas con una velocidad sorprendente. Al principio, en medio de la confusión, parecía una ilusión provocada por el miedo y la fatiga. Pero no, era real. La tormenta rugía con furia, como si el mismo océano estuviera decidido a tragarse a los náufragos. El viento aullaba, las olas se elevaban como muros de agua, y la lluvia caía con tal intensidad que apenas podían ver más allá de unos pocos metros. Sus cuerpos luchaban contra la corriente, cada brazada se sentía más pesada, y el cansancio comenzaba a apoderarse de ellos. De repente, en medio de la oscuridad, algo se movió bajo la superficie. Una sombra ágil y poderosa emergió entre las olas, cortando el agua con precisión. Al principio, creyeron que la desesperación les estaba jugando una mala pasada, pero cuando la silueta se acercó lo suficiente, lo vieron con claridad. Era él. El mismo delfín al que habían rescatado días atrás. En lugar de alejarse como lo haría cualquier otro animal en medio del caos, el delfín permaneció junto a ellos.
Nadaba en círculos, rozando suavemente sus cuerpos con su piel lisa, como si intentara llamar su atención. Emitía sonidos agudos y repetitivos, chasquidos rápidos que parecían tener un propósito. ¿Era posible que estuviera tratando de comunicarse con ellos? ¿Podría, de alguna manera, comprender su desesperación y ofrecerles ayuda? El instinto de supervivencia les decía que debían hacer algo, pero, en ese momento, lo único que podían hacer era confiar. Con los músculos agotados y la mente nublada por el miedo, decidieron seguir al delfín. Este, como si hubiera estado esperando su reacción, comenzó a nadar en una dirección específica, deteniéndose a intervalos para asegurarse de que lo seguían. Las olas todavía golpeaban con fuerza, pero con cada metro que avanzaban, la corriente parecía volverse más estable. El delfín los guiaba con una precisión sorprendente, como si conociera el océano mejor que nadie. Después de lo que pareció una eternidad, el oleaje empezó a suavizarse y, en el horizonte, una silueta oscura apareció entre la bruma de la tormenta. Era tierra firme. Con un último esfuerzo, los sobrevivientes se dejaron arrastrar por la corriente, sintiendo por primera vez en horas la seguridad de un suelo bajo sus pies. Exhaustos, se arrastraron hasta la orilla, tosiendo agua salada y tratando de recuperar el aliento. Cuando alzaron la vista, el delfín estaba allí, flotando en la superficie, observándolos. Por un instante, nadie dijo nada. Solo miraron a su inesperado salvador con asombro y gratitud. No necesitaban palabras para comprender lo que había sucedido. Aquel delfín, al que ellos habían salvado días atrás, les había devuelto el favor en el momento en que más lo necesitaban. Después de unos segundos, el delfín giró sobre sí mismo, dio un último salto elegante sobre el agua y desapareció en las profundidades, como si su misión hubiera terminado. Habían sido rescatados, por la misma criatura a la que, sin saberlo, le habían dado una segunda oportunidad. La naturaleza, en su inmensidad y complejidad, guarda secretos que muchas veces desafían nuestra comprensión. En su aparente caos, esconde un orden sutil, casi místico, que conecta a todas las criaturas de maneras que apenas estamos comenzando a entender. A lo largo de la historia, se han contado innumerables relatos de animales que han demostrado un sentido de reciprocidad, como si fueran conscientes de los gestos de bondad que los humanos les ofrecen. Pero pocas historias logran ilustrar esta conexión de una forma tan poderosa como la de este delfín, un ser que no solo recibió ayuda en su momento de necesidad, sino que, en un acto inesperado y casi milagroso, decidió devolver el favor cuando más se le necesitaba. Los delfines son criaturas asombrosas, admiradas por su inteligencia y su capacidad de comunicación avanzada. Han demostrado tener una memoria excepcional y una sensibilidad que va más allá de la mera supervivencia. No solo aprenden, resuelven problemas y trabajan en equipo, sino que también parecen ser capaces de sentir gratitud, de reconocer la ayuda cuando la reciben y, en algunos casos extraordinarios, de corresponder a esa ayuda. En un mundo donde la ley de la naturaleza dicta que la lucha por la vida es una constante, estos animales nos recuerdan que la cooperación y la empatía no son solo rasgos humanos, sino principios fundamentales que pueden encontrarse en los rincones más inesperados del reino animal. ¿Fue este un simple instinto, una coincidencia del destino o una prueba tangible de que la gratitud trasciende las barreras entre especies? La respuesta queda abierta a la interpretación, pero una cosa es segura, la naturaleza nunca deja de sorprendernos. Y este encuentro entre el delfín y sus salvadores nos ofrece una lección invaluable sobre la conexión entre los seres vivos y el poder de los actos desinteresados. Si esta historia te ha sorprendido y te ha hecho reflexionar sobre el increíble vínculo entre humanos y animales, imagina cuántas más tenemos para contarte. Suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de estas fascinantes historias de la naturaleza. Tu próxima gran historia comienza aquí.